Vamos a hacer una clase para que un buen técnico sea capaz de implementarse en un equipo de rayos y hacerlo estupendamente. Para ello, todo técnico de rayos debe recordar que el estudio de imagen sobre el que él es responsable debe hacerse con la técnica adecuada. Recordemos que en neuroradiología la TEC craneal es la imagen de elección en el contexto agudo. En la mayoría de las ocasiones se va a realizar de forma secuencial, pero en el contexto de la urgencia en muchos centros se emplea el modo helicoidal. Recordar que en el TAC de cráneo la fosa posterior, el compartimento infratentorial, requiere cortes de menor grosor, de aproximadamente 3 milímetros, mientras que el resto del cráneo se puede realizar con grosores mayores, alrededor de 5 milímetros. Procurar colocar la cabeza de tal manera que se observe una simetría entre las estructuras de ambos hemisferios. Esto ayudará al técnico a identificar la patología y poder avisar al radiólogo en el caso de que vea alguna cosa anormal. Y siempre recordar que aunque esto se debe intentar, a veces es imposible porque el paciente no colabora en la posición de la cabeza. Además, se debe enviar siempre al sistema de archivo de imágenes para valoración de los radiólogos dos tipos de reconstrucciones, una en ventana de cerebro y otra en ventana de hueso. Por tanto, antes de hacer este envío, el técnico debe saber si el estudio está o no bien hecho, si la posición es adecuada, si se ha incluido de manera completa la región a estudiar. A veces nos indican una región determinada y cuando estamos estudiándola vemos que la patología se extiende más allá. Llamad al radiólogo para ver si hay que ampliar el estudio y en el caso en el que se haya prescrito la inyección de contraste, identificar si existe o no tal inyección de contraste, mirar las estructuras vasculares que en el caso del TAC de cráneo se ven si tienen o no relleno de contraste y en el caso de la resonancia magnética ver la mucosa nasal o la región de los senos cavernosos para ver si existe o no contraste. Recordar que no es raro que se extravase el contraste durante su administración. Una vez realizado el estudio, es importante saber en qué caso siempre debemos llamar al radiólogo. Sobre todo estamos hablando cuando nos encontremos solos durante la realización de estudios, lo que suele ser en el contexto de urgencias y en la noche. Y siempre se debe llamar al radiólogo cuando veamos sangre dentro del cráneo, cuando veamos aire o cuando veamos fracturas o en cualquier situación que ponga en compromiso el compartimento intracraneal, es decir, una masa que comprometa el espacio. Por eso es muy importante que el técnico conozca cómo leen los radiólogos. Esto ayuda mucho al proceso diagnóstico y a formar un buen equipo. Cuando el paciente acude por sospecha de código de ictus, que recordar, un ictus es un déficit neurológico de instauración aguda que dura más allá de 24 horas. Estos pacientes van a ir directamente a la realización de un TAC sin contraste intravenoso. Cuando veamos el resultado del TAC, podemos encontrarnos en varias situaciones. Uno, que no veamos absolutamente nada, se trata de un TAC normal, o que tenga signos precoces de ictus. Recordar, ver una arteria cerebral media hiperdensa, una cinta insular, el oscurecimiento del núcleo lenticular. Si es así y en el mismo momento debemos prepararnos en la mente para realizar un angiotac arterial de polígono de Willis y de troncos supraórticos y por tanto debo saber cómo debo hacer esta exploración. Ya no es solo el cráneo, sino que debo incluir el cuello para la realización de este estudio, localizar un ROI a nivel de la arteria carótida o del callado aórtico para inyectar contraste. A veces, ante un ictus, vamos a encontrarnos con una hemorragia intraparenquimatosa. Recordar estos puntos cuando nos encontramos una hemorragia en un lóbulo en mujeres, sobre todo si tienen sobrepeso o están en una fase hormonalmente activa, va a ser necesario en algunas ocasiones realizar un angiotac venoso solo de la cabeza y no incluir los troncos supraórticos. ¿Por qué? Porque cuando vemos un hematoma intraparenquimatoso en una mujer joven de localización lobar, debemos pensar en la trombosis de senos y eso es una emergencia y va a ir seguida de un angiotac venoso.
Por lo tanto, debo saber cómo hacer un angiotac venoso. Pero a veces vamos a encontrar hemorragias lobares en jóvenes que en este caso son varones o también puede ser en mujeres, pero es más frecuente en varones que son por debajo de 45 años y en este caso si vemos un hematoma lobar va a ir muchas veces seguido de un angiotac arterial solo de la cabeza para indicar si existe o no una malformación vascular por debajo. También recordar que a veces en un TAC de cráneo nos vamos a encontrar hemorragias subaracnoideas y recordar si una hemorragia subaracnoidea aparece de forma espontánea con un paciente con una cefalea muy intensa y vemos sangre que tiñe los surcos y el paciente no ha tenido un traumatismo, la siguiente exploración dentro de la misma sala y en el mismo momento es un angiotac solo del polígono de Willis porque recordar que hay que estudiar las arterias para descartar un aneurisma. Una vez que ya tengo hecha la prueba, debemos pensar cómo hace el radiólogo la lectura sistemática. Esta incluye reconocer la técnica de imagen empleada, el eje de corte empleado, la ventana, la secuencia y la potenciación. Una vez reconozco eso, lo primero para definir la patología es decir dónde está, localizarla de manera clara y según hemos visto en las clases. Después, definir las características que incluyen la morfología y el tamaño de la lesión, la densidad o la intensidad de señal de la lesión y su extensión. Además, debemos definir su comportamiento, si la lesión está asociada o no a efecto de masa. Recordar que el efecto de masa lo vamos a ver muy claro sobre las estructuras de líquido cefalorraquídeo adyacentes, como son los surcos cerebrales y los ventrículos laterales. Y por último, cuando se haya hecho una lectura correcta, concluiremos con un posible diagnóstico. Así que hemos hecho el repaso, nos hemos repasado las clases que ya hemos visto durante el curso y vamos a ver patología. La patología, recordar, se debe ver o en el compartimento infratentorial o en el compartimento supratentorial. Y en uno de estos, en el piso superior o en el piso inferior, la podemos ver intraxial o extraxial. Las lesiones en el compartimento infratentorial situadas en el compartimento intraxiales las podemos encontrar en el tronco del encéfalo, en el cerebelo o en el cuarto ventrículo. Las lesiones extraxiales las podemos ver en las cisternas subaracnoideas. Recordar que en el compartimento infratentorial se encuentra la cisterna del ángulo pontocerebeloso, en el compartimento subdural o epidural. En el piso superior o supratentorial también podemos verlas a nivel intraxial o extraxial. En el compartimento intraxial distinguiremos si está a nivel de un lóbulo y dentro del lóbulo si se localiza en la sustancia blanca o en la sustancia gris, en el territorio talámico o ganglio capsular o bien en el sistema ventricular, que acordaros que en el compartimento supratentorial vamos a tener el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. En la parte extraxial vemos el espacio subaracnoideo, que lo identificamos muy bien, acordaros, porque se adapta muy bien a los surcos y giros o circunvoluciones cerebrales. El espacio subdural, que se ve como una colección, cuando hablamos de lesiones en los espacios extraxiales hablamos muchas veces de colecciones. En el compartimento extraxial subdural vemos colecciones en forma de semiluna, mientras que si se sitúan en el espacio epidural, estas colecciones tienen una morfología convexa hacia el parénquima encefálico. Entonces ahora vamos a soñar con las imágenes y os voy a enseñar una serie de pacientes. Primero, esto es un paciente de 29 años que acude por inestabilidad en la marcha. A la izquierda estamos viendo un TAC de cráneo en ventana de cerebro y ya vemos que existe, estamos viendo aquí parte del compartimento supratentorial, los lóbulos temporales y aquí el compartimento infratentorial. Y en este compartimento infratentorial vemos que hemos perdido la diferencia del cuarto ventrículo normal y que aquí no vemos la sustancia blanca y sustancia gris normal, no la vemos, sino que identificamos
una lesión ocupante de espacio en la región del vérmis cerebeloso y hemisferio cerebeloso izquierdo. Esto nos da la impresión de que tiene una masa, por lo tanto, el enfermo va a tener que ser enviado a la resonancia magnética para completar el estudio. La resonancia magnética, les expongo solo dos secuencias, Spineco, un corte axial de resonancia magnética potenciado en T2 y este es un corte sagital de resonancia magnética potenciado en T1 con gadolinio. Recordamos que tiene gadolinio porque estamos viendo el seno recto y las venas cerebrales internas, así como la glándula hipofisaria con contraste, y esto no es normal, y vemos mucho mejor la masa en la región del vérmis, una masa heterogénea en T2 y que realza de manera heterogénea tras administrar gadolinio. Se trata de un tumor en línea media en un varón de 29 años y en este caso era un méduloblastoma. De nuevo vemos un varón de 13 años que acude por alteración visual. Por favor, corrijan esto, alteración visual. Estamos viendo un TAC de cráneo, así se nos expone la primera imagen, y recordar que en el mesencéfalo, como vemos aquí en un mesencéfalo normal, estamos viendo los pedúnculos cerebrales, el otro pedúnculo cerebral, la cisterna interpeduncular y luego la región del tegmento mesencefálico normal. Sin embargo, aquí lo vemos a más aumento y se ve muy bien el dibujo normal de Mickey Mouse a nivel del mesencéfalo. Sin embargo, observen cómo en nuestro paciente este pedúnculo está completamente deformado. Por eso, este paciente tenía una alteración visual que competía al tercer par craneal del lado izquierdo. Esto, como en TAC se ve lo que se ve, y el paciente tiene que ir seguido de una resonancia magnética donde vemos una lesión en el mesencéfalo. Es una lesión expansiva, hiperintensa en T2 y FLAIR, de bordes irregulares y mal definidos, y que se trataba de un glioma del tronco. Aquí les presento otro varón de 69 años que acude a la clínica por hemiparesia izquierda, déficit neurológico focal, sospecha de ictus, se le hace un TAC de cráneo y ya estamos viendo que no tiene la imagen típica de un ictus, ¿no?, sino que estamos viendo una lesión intraparenquimatosa a nivel frontal que afecta a la corteza y afecta a la sustancia blanca. Se trata de una lesión heterogénea de bordes mal definidos que condiciona efecto de masa. Lo vemos que los surcos están borrados, a diferencia de los surcos del lado contralateral, y también un poco, si observan aquí, el ventrículo lateral también tiene efecto de masa. Este paciente tiene sospecha de un tumor cerebral y por lo tanto será estudiado posteriormente con resonancia magnética, y en la resonancia magnética estamos viendo un corte axial potenciado en T2, un corte axial potenciado en FLAIR y un corte axial T1 con gadolinio. Vemos que tiene gadolinio porque los vasos captan contraste y porque en la lesión se ve captación de contraste, y en un individuo normal existe la barrera hematoencefálica y por lo tanto no contraste. Estamos viendo de nuevo un proceso expansivo a nivel frontal muy heterogéneo que realza en anillo grueso irregular, que asocia edema perilesional. El edema, como es agua, se ve muy bien en la imagen ponderada en FLAIR y en T2, y el conjunto lesional de la masa con el edema condiciona efecto de masa borrando los surcos, y el diagnóstico de una lesión expansiva que realza en anillo en un individuo podría ser, como vimos durante la clase, o una metástasis o un glioma o un asceso. En este caso pensamos, por esta forma tan irregular, en un glioma de alto grado, que es el diagnóstico final que tuvo este paciente. De nuevo vemos otro varón con cefalea y dificultad para mover la extremidad superior izquierda, y vemos en un TAC en ventana de cerebro. Esto no es un ictus isquémico, esto no es un ictus hemorrágico, y vemos una lesión expansiva a nivel frontotemporal heterogénea que condiciona efecto de masa sobre los surcos. Observen como en este lado los surcos están borrados y en este lado se ven, y también un poco sobre el ventrículo lateral. Fíjense el tamaño del atrio ventricular comparado con el del otro lado y el del asta frontal comparada con el del lado contralateral. Va a ir seguido de resonancia magnética, y en esta resonancia magnética este es un corte axial sagital, T1, axial FLAIR y axial T2. Vemos la masa
heterogénea con un poquito de edema perilesional y que tras administrar gadolinio presentaba realce heterogéneo, dando por tanto el diagnóstico final de un glioma de alto grado. Otro paciente es una mujer de 62 años que acude por cefalea intensa, no una clínica de ictus, pero sí con una clínica de cefalea. Se le hace un TAC de cráneo sin contraste y posteriormente se sigue de un TAC de cráneo con contraste y vemos una masa expansiva de bordes aparentemente bien definidos que se rodea de un poco de edema perilesional, se localiza a nivel subcortical parietal derecho y realza de manera intensa con gadolinio. No sabemos bien, aunque intuimos porque conocemos cuáles son las patologías más frecuentes, qué tipo de lesión tiene la señora. Le hacemos una resonancia magnética y vemos esta lesión expansiva a nivel parietal con criterios de lesión extraxial, que es la presencia de una banda de líquido cefalorraquídeo que rodea la lesión y de vasos piales entre la lesión y el parénquima encefálico, con una isoseñal con respecto a la corteza cerebral y que tras administrar gadolinio presenta un refuerzo intenso. Obsérvense de forma comparativa con el T1 con gadolinio. Esta lesión es altamente sugestiva de meningioma, que recuerden ustedes que el meningioma es el tumor extraxial más frecuente del sistema nervioso central y que tiene de forma característica esta forma de presentación que les he enseñado aquí. Aquí les presento tres pacientes distintos. Este es el mismo paciente, este es otro y este es otro paciente que tienen como historia previa un traumatismo. Comenzamos con el paciente del cuadrante inferior izquierdo. En este paciente estamos viendo una colección extraxial, lo vemos aquí, una colección extraxial hiperdensa con forma de semiluna que condiciona efecto de masa. Obsérvense como aquí los surcos se ven y aquí no se ven sobre los surcos y también sobre el ventrículo lateral derecho que está desplazado, pero también hay un desplazamiento de la línea media. Ven cómo está empujando la colección y está desplazando el parénquima encefálico hacia el lado contralateral. En este otro paciente vemos también esta colección más difícil de evidenciar porque su densidad es distinta, muy parecida, aunque distinta, es muy parecida a la de la corteza cerebral, por eso se ven mal. Pero recuerden ustedes que los surcos deben llegar hasta la calota, hasta la tabla interna, siempre, siempre, siempre. Y en este caso los surcos no se ven, pero la interfase corteza-sustancia blanca que se tiene que llegar justo hasta la tabla interna, aquí está desplazada, como ven ustedes. Estamos viendo una colección isodensa con la cortical, por eso se ve mal, muy grande, que condiciona efecto de masa sobre el parénquima encefálico, en este caso es isodensa, y aquí vemos el mismo paciente con unas colecciones hipodensas, aunque tienen trazados hiperdensos, que condicionan también efecto de masa sobre los surcos. Se trataban de hematomas subdurales en fase aguda, en fase subaguda y en fase crónica en pacientes con antecedentes de traumatismo craneal previo. Recuerden ustedes, colecciones subdurales en forma de semiluna, hematomas subdurales. Si son agudos, son hiperdensos, si son subagudos, son isodensos y si son hipodensos, son crónicos. En cualquier caso, comprometen el espacio, en este caso compromete espacio y tiene sangre, avisen por favor al radiólogo. Esto es un paciente de 34 años que vino con un traumatismo severo de alto impacto y estamos viendo cómo en un TAC de cráneo, en ventana de cerebro, vemos lesiones intraparenquimatosas temporales bilaterales rodeadas de un tenue edema perilesional y también estamos viendo aquí el tentorio que está un poco engrosado e hiperdenso. Fíjense que si observamos por fuera vemos que tiene un aumento de partes blandas, ¿vale? En la ventana, en un corte superior, vemos que la calota craneal está irregular y vemos otro elemento dentro del parénquima encefálico. ¿Qué debemos hacer? Estudiarla en ventana de hueso y vemos cómo el paciente tenía aquí una gran fractura con minuta y con depresión de los huesos y una estructura que señalamos aquí, que será
será un cuerpo extraño porque tenía densidad metal. Esto es un traumatismo cráneoencefálico con un cuerpo extraño intracraneal y unos hematomas intraparenquimatosos temporales bilaterales, que es lo frecuente. La localización más frecuente donde vemos hematomas después de un traumatismo es en la región temporal y en la región frontal, porque acuérdense ustedes que la calota craneal en la región frontal y en la región temporal tiene irregularidades y es frecuente que el parénquima encefálico se choque con esas irregularidades y veamos contusiones hemorrágicas. Y ahora, para resumir, les pongo un último caso y les iré preguntando. Aquí tenemos un paciente que ha venido a la urgencia y yo estaba muy dormida y no sé lo que ha pasado. Llego, me encuentro, me dicen que tiene 34 años y me preguntan ¿qué le ha pasado a este paciente? Y me dicen ¿tiene algo extracraneal? Porque es lo primero que tengo que ver, porque la lectura se hace siempre de fuera adentro. Y sí que tiene algo, señores, miren aquí, tiene un aumento de partes blandas aquí a nivel epicraneal, que además es hiperdenso, o sea que tiene sangre hiperdensa, ¿vale? Seguimos leyendo y vemos que los surcos, que tienen que tener en la TC de cerebro un contenido líquido porque tienen líquido cefalorraquídeo, no todos tienen contenido líquido, sino que vemos contenido hiperdenso aquí, aquí y aquí. ¿Lo ven, no? ¿Tiene algo intracraneal? Sí, tiene hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo tiene una hemorragia subaracnoidea? Entonces, como hemos dicho, en un paciente con hemorragia subaracnoidea, ¿habrá que descartar un aneurisma? No, recuerden ustedes, un aneurisma se tiene que descartar cuando el paciente viene con una hemorragia subaracnoidea sin antecedente traumático previo. En este caso, como tuvo un traumatismo, la hemorragia subaracnoidea es secundaria al traumatismo y no hay que hacer un angiotac. Si este paciente hubiera venido con una hemorragia subaracnoidea y no vemos ningún indicio, como en este caso, de un traumatismo, o bien no nos cuentan nada de un traumatismo previo, en ese caso sí que tendríamos que hacer un angiotac de arterias cerebrales, únicamente un angiotac del cerebro. Bueno, espero que hagáis un buen examen y que os haya servido este mini curso. Buena suerte.